Y esa incongruencia del sistema capitalista, del beneficio presentista, del máximo beneficio en el presente, lo estamos viendo también de una forma muy clara en el tema de la pesca de arrastre y los impactos subsidiarios que eso tiene. Yo estudio muy bien el caso de Senegal, que además es un país que en los últimos años ha sido un país donde ha habido una fuerte migración senegalesa tanto al Estado español como a Europa. De hecho, es muy curioso, ya que hablamos de flotas pesqueras. La flota pesquera más importante, es la vasca. Luego creo que es la gallega y la tercera sería la andaluza. La vasca ahora mismo no podría salir a faenar sin senegaleses. O sea, el 80% de los marineros de la flota pesquera vasca son senegaleses. ¿Sabes? Claro, estamos hablando de que en Senegal hay más de 2 millones de puestos de trabajos directos vinculados a la pesca. A día de hoy. Antes había 3. Antes, cuando digo, es el 96. En 96 hay un estudio muy interesante que demuestra cómo es la relación entre los flujos migratorios senegaleses y el impacto de las medidas y las políticas económicas y comerciales de Europa sobre Senegal. Primero, todas las medidas de ajuste estructural en el campo, lo que fue el FMI y el Banco Mundial, sobre todo el FMI, principios de los 90, mediados de los 90, ahí empiezan las primeras olas de migración, fundamentalmente del campo a la ciudad y luego de la ciudad hacia Europa, con todo un tema de privatización de tierras, todo el tema de acaparación de tierras, eliminación de agricultura tradicional, destrucción del tejido productivo y de subsistencia en muchos casos de muchas poblaciones que obligaba, sobre todo a la gente más joven, a tener que emigrar a la ciudad y de la ciudad a Europa. Y luego el impacto en la zona costera de los acuerdos comerciales y de los acuerdos pesqueros con la Unión Europea. Ahora mismo nosotros estamos pagando, digo nosotros porque lo estamos pagando entre todos con dinero público, por cierto, 2,5 millones de euros al año pagamos a Senegal para que nos abra lo que sería no sería espacio, pero vamos, nos permita pescar en todo lo que sería sus aguas territoriales, ¿no? 2,5 millones de euros es una mierda absoluta. ¿Crees que me había equivocado? No. Yo cuando me lo dijeron pensé que me dije, hostia, se habrán equivocado. No, yo creo que por debajo para el bolsillo y para otros fines. Además es muy interesante ver cómo en Senegal hay una competencia interimperialista fuertísima entre China, que es el nuevo imperialismo emergente en África y neocolonial, en donde los chinos son mucho más inteligentes, lo digo porque más agresivos incluso que los europeos. Los europeos lo que hacemos normalmente es nos tenemos que lavar siempre la conciencia, ¿no? Hacemos como acuerdos pesqueros con grandes cláusulas de derechos humanos, medioambientales, ninguna de esas cláusulas vinculantes, ninguna de esas cláusulas se cumple, pero en los papeles nosotros ponemos que vamos a hacer un estudio oceanográfico para asegurar que los peces se renuevan, que no sé qué. Todo eso nada se cumple, ¿no? Los chinos no. Los chinos cogen y dicen, a ver, este barco era chino, pues ahora es senegalés. ¿Sí? Y como barco senegalés puede pescar en aguas territoriales senegalesas. Si tú vas al puerto de Dakar, que es una pasada, ¿sabes? Y ves un montón de barcos, todo con letras chinas, con banderas senegalesas, ¿no? ¿Sabes? O sea, claro, de hecho la Unión Europea se quejaba, ¿no? Te decía, no, mira, es que los chinos son peores. O sea, no te decían, nosotros no hacemos bien las cosas, ¿no? Te decían que los chinos aún son peores que nosotros. O sea, esa era su única lógica. Pero el impacto desde el primer acuerdo pesquero en el tema de los flujos migratorios es muy importante. Yo tengo un buen amigo que al final ha terminado siendo diputado por Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, Sarim Vallé, que él era pescador. De hecho, yo estaba en kayak en su pueblo
y he estado con él en Senegal. Yo le conocía de la Asamblea Sin Papeles y del sindicato de manteros y demás, ¿no? Y él era un pescador normal, me dice, yo no estaba ni politizado, yo no estaba en nada, yo era un pescador y de repente dejó de haber peces. Y lo único que veíamos eran unos barcos inmensos, ¿sabes?, que se llevaban todo. Y yo ya hubo un momento en que ante la desesperación de no haber peces, cogí la barca y con 5 más de mi tripulación, porque era capitán, a Canarias. Y yo terminé en un CIE. ¿Sabes? Terminé en un CIE, de un CIE pasé a Madrid, en Madrid estuve sin papeles, me tuve que ganar la vida vendiendo CDs en las calles, ¿no? ¿Sabes? O sea, te cuenta como toda la historia, ¿no? Y de hecho, cuando él vuelve a Senegal, intenta explicar que lo suyo no es una historia de éxito. Porque claro, para muchos senegalés, claro, es como es el sueño americano hecho realidad, ¿no? ¿Sabes? Un pescador, entre comillas, de un pueblo desconocido, se coge su barca y termina siendo nacionalidad española y además diputado, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué más puedes esperar, ¿no? ¿Sabes? Entonces él con la gente joven cuando hablaba, yo creo que era muy interesante el contar todo lo que suponía, cuánta gente se había quedado en el camino, que lo suyo era algo totalmente excepcional, que era la regla que confirmaba, ¿sabes? La excepción que confirmaba la regla, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que es muy interesante ver el expolio económico, el expolio comercial, el expolio pesquero, para entender muchos de los flujos migratorios que son un boomerang de las propias políticas económicas, comerciales que realizamos con África. Verlo en la vida de una persona es mucho más, porque no son números, no son cosas que te cuentan, sino que es una experiencia vital. Tenemos muchas, porque la mayoría de la gente del sindicato de manteros, la mayoría son senegaleses, o sea que te cuentan, Malik, que es el portavoz, te puede contar también otra historia, ¿sabes? Sí, por eso, ¿sabes? Y además y suelen encontrar, los senegaleses suelen ir sobre todo a zonas, depende de dónde vengan, si vienen de zona costera suelen ir a zona costera, o sea, ellos intentan buscarse la vida en el mar. O sea, ellos tienen una fuerte tradición pesquera y demás. Vuelvo a repetir, eran 3 millones de trabajadores directos, ahora son 2 millones, un poco menos. Mirar, claro, qué pasa con ese millón que ha tenido de trabajo directo, que no es indirecto, ¿eh? ¿Sabes? Yo me reí porque al final en su pueblo terminamos bañándonos en el Atlántico, ¿sabes? Y vi un montón de peces, ¿sabes? Y dije, seréis machos, esto está lleno, ¿sabes? Y dice, ¿por qué te crees que venís a pescar aquí? Claro. No, pero lo digo porque a mí me llama la atención, que es algo que tú te metes aquí en la playa y no ves a peces que te rodeen, o sea, que te llama la atención, ¿no? Y él me lo dijo muy claro, ¿por qué te crees que venís aquí a pescar? Pero así es como tendría que ser antes, ¿no? También donde vivíais vosotros, ¿no? O sea, yo creo que ejemplifica muy bien ese impacto, ese efecto boomerang que las políticas comerciales y económicas depredadoras, extractivistas del capital y de la Unión Europea generan. Pero que ya hay que ver que además de la Unión Europea empieza a haber otros actores también dentro de África, que yo creo que es muy interesante, el tema de China, Rusia, Turquía también tiene un impacto muy fuerte, por ejemplo, en Senegal, ¿sabes? O sea, el aeropuerto de Senegal lo ha hecho enteramente Turquía, pero se empiezan a meter mucho con el tema de harina de pescado, ya que empezamos a hablar. Ahora mismo la gran competencia es China, España, Turquía en temas de harinas de pescado. Harinas de pescado para peces, para piscifactorías, para las gulas estas, o sea, para un montón de cosas. Entonces, subproductos, que lo que hacen es que la harina de pescado, lo que hacen es pillar todos esos pececitos pequeños que nosotros veíamos que nos sirven para... Y los despojos de la preparación. Y los despojos y demás, pero sobre todo que es mucho más criminal, nos dicen, porque acaban con a lo que llega el barco tradicional. O sea, lo que te decían en Senegal, nosotros no podemos competir contra los grandes arrastreros europeos porque ni siquiera nosotros llegamos
tan lejos con ellos, sino que además con lo que nosotros podíamos llegar es donde ahora está haciendo más daño el tema de la harina de pescado. Y ya por colmo es que se ha encontrado en San Luis, ya al norte hacia Mauritania, se ha encontrado petróleo y gas, ¿sabes? Y entonces están poniendo las estas como para trabajar, ponen una luz súper potente, hace que los pescados vayan ahí como locos. Entonces han perdido la mayoría de los bancos de peces, entonces los pescadores van hacia allá y el ejército ha terminado disparándoles. El otro día me mandó un vídeo Serín de que les estaban disparando directamente para que no se acerquen a las instalaciones petroleras y gasísticas y tal. O sea, esa es la situación que generamos en nuestros vecinos más cercanos, ¿sabes?